Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas para ver esta videocharla. En esta sesión te voy a hablar acerca de los objetivos de la investigación. Los objetivos son la guía del proceso de investigación. Y para los que están desesperados, ya merito terminamos el protocolo, nada más. Y de ahí tenemos que desarrollarlo. Pero un buen protocolo te va a llevar a un buen desarrollo del proyecto de investigación. Así que acompáñenme. Los objetivos de investigación son los que nos orientan hacia determinadas metas, son las guías que permiten avanzar con seguridad. Dijimos que los objetivos son guías en el estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Deben expresarse con claridad para evitar desviaciones y poder concretarlos. Deben ser congruentes entre sí. Son resultados parciales que deben lograrse y establecen pasos en la realización del estudio. Se encuentran estrechamente vinculados al problema y a la pregunta de investigación. Prácticamente se desprenden de ellos. Puedes notar por qué la insistencia de que vayamos haciendo las cosas por pasos y de que una cosa te lleva a la otra. Mediante la formulación de objetivos, se anticipan los resultados que se alcanzarán al finalizar la investigación. Los objetivos de investigación se deben expresar con claridad para evitar desviaciones. Deben ser susceptibles de ser alcanzados en un lapso de tiempo determinado y con un conjunto limitado de medios. Deben expresar acciones intelectuales o cognitivas y deben ser congruentes entre sí, articulando una red lógicamente integrada. Vas a ver a qué me refiero más adelante con lógicamente integrada. Todo tiene que llevar una coherencia. Los objetivos de investigación expresan el alcance respecto a la profundidad y complejidad que tendrá el conocimiento del objeto de estudio. Encausan las acciones procedimentales, facilitan la redacción del informe final, tesis, artículo, informe de avance, etc. Permiten redactar las conclusiones de la investigación. El objetivo general es un enunciado global sobre el resultado final que pretendes alcanzar en tu investigación. Es la finalidad de la investigación en cuanto a sus expectativas más amplias. Orienta la investigación. Expresa un logro sumamente amplio. Su redacción guarda mucha similitud con el título de investigación. Consiste en enunciar lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar. Detrás del objetivo general está el problema. Cada objetivo general se sustenta sobre objetivos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Del objetivo general se desprenden los objetivos específicos o particulares, como muchos autores les denominan. Los objetivos específicos o particulares, como ya dije, que muchos autores les denominan, son los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Es la determinación de etapas, precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios del proceso. Se derivan del general e inciden directamente en los logros a obtener. Deben ser formulados en términos operativos. Incluir las variables o indicadores que se desean medir. Recordemos que la suma de los objetivos específicos siempre debe llevar al objetivo general. Si te fijas, te estoy dando pequeñas claves y están en unos recuadritos como subrayados para que los tomes en cuenta. ¿Seguimos? Continuamos con más claves. Debes tener un único objetivo general.
Puedes tener un mínimo de 3 objetivos específicos o particulares enumerados en orden de importancia, orden lógico, orden temporal. Nosotros vamos a poner máximo 3, mínimo 2 objetivos específicos o particulares. Se expresa una acción que se va a llevar a cabo, por lo tanto debe estar iniciada con verbos en infinitivo, porque son los que nos indican acciones que se van a realizar. ¿Cómo se redactan los objetivos? Verbo en infinitivo, variable, unidad de observación y contextualización. Verbos de investigación. Verbos que nos sugieren descripción, describir, proponer, enumerar, enunciar, reseñar, resumir, reconstruir. Verbos de investigación que sugieren comparación, comparar, cotejar, contraponer, distinguir, clasificar, relacionar, generalizar. Verbos que sugieren explicación, explicar, desarrollar, especificar, ilustrar, precisar, demostrar, definir, interpretar, deducir, inducir, predecir, analizar, sintetizar. Verbos que sugieren crítica, criticar, discernir, evaluar, enjuiciar, discutir, justificar. De todas maneras, te voy a pasar una lista, te voy a indicar de qué o en qué niveles vas a ir tomando los verbos para redactar tus objetivos. No te preocupes. Vamos a ver ejemplos de preguntas de investigación, porque ya dijimos que de ahí se desprenden los objetivos. Si mi problema de investigación o mi pregunta es, ¿existe relación entre las habilidades sociales y la práctica de deportes en adolescentes de la secundaria Jesús Reyes Heroles? Mi objetivo general es describir las habilidades sociales en adolescentes tempranos de la secundaria Jesús Reyes Heroles y verificar si la práctica de deporte introduce diferencia en esta variable. Objetivos específicos. Comparar las habilidades sociales en adolescentes que practican deportes y en los que no lo hacen. Verificar si los años de práctica deportiva se asocian con la presencia de las habilidades sociales. Como puedes ver, mi objetivo general es el que me dicta la meta que pretendo alcanzar con el estudio. Los específicos se desprenden o se derivan de ese objetivo general. Que si yo junto esas dos acciones, me deben de llevar a mi objetivo general. Ejemplo de pregunta y objetivos. Si la pregunta de investigación fuera, los familiares que viven en el mismo domicilio que un paciente con cólera tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad, mi objetivo general es demostrar que los pacientes que conviven en el mismo domicilio de pacientes con cólera tienen un riesgo mayor de contraer la enfermedad en comparación con los que no. Objetivos específicos o particulares. Identificar una cohorte o grupo, que es lo mismo, de pacientes con diagnóstico de cólera. Seleccionar de esa cohorte de pacientes con cólera 2 familiares que convivan y 2 que no. Realizar un seguimiento de la cohorte de pacientes con cólera y de los familiares que conviven o no con ellos durante 6 meses. Destacar al finalizar el periodo de seguimiento el número de casos de cólera en 2 grupos de familiares. Calcular el riesgo relativo para enfermar de cólera derivado de la convivencia en los grupos de familiares. Establecer si hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de familiares respecto a la adquisición de la enfermedad. Aquí es un poco más desglosado, lleva más acciones por el tipo de estudio que es. Sigamos. Si mi pregunta de investigación fuera, ¿qué usos y apropiaciones realizan los habitantes del barrio de Guadalajarita en los espacios públicos urbanos? Mi objetivo general
reconocer los usos y apropiaciones que los habitantes del barrio de Guadalajarita realizan en los espacios públicos urbanos. Otro ejemplo, si mi objetivo general es estudiar la salud autopercibida en niños o niñas escolarizados, escolarizadas de 8 a 12 años y su posible relación con los estilos parentales en población infantil con sobrepeso u obesidad y con un índice de masa corporal correspondiente a valores de peso saludable de la ciudad de Colima y zona conurbada. Objetivos específicos o particulares, adaptar y estudiar las propiedades psicométricas del instrumento Healthy Pathways Child Report Scales de Vivans y Cole 2010-2012 para evaluar la salud autopercibida en la población infantil de 8 a 12 años de la ciudad de Colima y su zona conurbada. Analizar la autopercepción sobre las diferentes dimensiones de la salud de la población escolarizada entre los 8 y los 12 años. Comparar los estilos parentales que perciben los niños con sobrepeso u obesidad y los niños con índice de masa corporal correspondiente a un peso saludable. Identificar si la manera de percibir la propia salud y sus dominios es diferente para los niños que padecen sobrepeso u obesidad y para los niños sin exceso de peso, según las características sociodemográficas, edad, sexo y nivel educativo para el cuidador principal de los participantes. Continuemos. Hasta aquí vimos ejemplos de la redacción de objetivos y voy a continuar haciendo énfasis en eso, puesto que es en lo que vas a estar trabajando en esta próxima semana. Vas a redactar objetivos, vas a poner, el siguiente subtítulo es objetivos. Dentro de ese subtítulo, objetivo general y objetivos específicos u objetivos particulares, como decidas llamarle. Terminando tus objetivos va a venir un apartado que diga tipo de investigación. Y me vas a decir qué tipo de investigación estás haciendo. Fíjate bien, ¿eh? ¿Cómo se clasifican las investigaciones? Los tipos de investigación son descriptivo, explicativo, exploratorio y correlacional. Esos son los 4 tipos de estudios o de investigaciones que se realizan en ciencias humanas y de la conducta. Descriptivo, explicativo, exploratorio y correlacional. Vamos a explicar cada uno de ellos. Investigación descriptiva. Buscan especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Aquí los investigadores recopilan datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Resumen, una investigación descriptiva es aquel fenómeno, si voy a investigar un fenómeno que no conozco, y de ninguna manera voy a influir. Es decir, solamente, vamos a suponer que yo no conozco cómo se desarrolla las fiestas de la villa. Entonces, quiero hacer una investigación descriptiva. Voy a las fiestas de la villa, pero no voy a entrevistar a nadie, no voy a hablar con nadie, solamente voy a ser como un observador del fenómeno y a recopilar todo lo que pasa ahí. Estos estudios descriptivos se dan generalmente en investigaciones o en fenómenos que son recientes y que no conocemos. Entonces, pues ya casi todos los fenómenos los conocemos, no son recientes. Hace algunos años, una investigación descriptiva fue la unión entre personas del mismo sexo en el municipio de Cuauhtémoc, porque era algo que, aunque se conocía, no se había experimentado en el estado de Colima. Pero pues hoy tendríamos que ponernos a ver cuáles serían esos fenómenos que entran en los estudios de investigación descriptiva.
Investigación explicativa. Es aquella que tiene relación causal. No solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su principal interés es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta y por qué se relacionan dos o más variables. Los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas como de los efectos. Sus resultados o conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. Este tipo de investigación intenta dar a conocer un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. Un estudio explicativo, como su nombre lo dice, busca explicar las causas. Las causas de esos fenómenos. Las causas de el por qué está sucediendo tal o cual cosa. Las causas que generan que los chicos no terminen sus trabajos de investigación. Las causas que generan que en los últimos cuatrimestres se preocupen más por la graduación que por sus materias. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Si ya sabemos las causas de algo que está sucediendo, no es un estudio explicativo. Fíjense bien, ¿eh? Si un problema o fenómeno, como se le denomina en investigación, tiene nombre, no es un estudio descriptivo. Si sabemos las causas, no es un estudio explicativo. Investigación exploratoria. La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que no ha tenido claridad. La investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño de la investigación, el método de recolección de datos y la selección de temas. Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando, más aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo. Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que se consideren cruciales por los profesionales de determinada área, identificar conceptos y variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones o postulados verificables. Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. ¿Cuándo se lleva a cabo una investigación exploratoria? Su nombre lo dice. Ya conozco cómo se llama el fenómeno, ya conozco las causas o las explicaciones, pero me pregunto, ¿estará sucediendo así como lo dicen en el contexto en donde yo estoy? Entonces ahí entra la investigación exploratoria. Voy a explorar, su nombre lo dice, explorar, experimentar. Voy a generar instrumentos que voy a aplicar para verificar si está sucediendo o no está sucediendo tal y como lo describen en mi contexto o en el contexto donde estoy desarrollando la investigación. Investigación correlacional. Es una investigación de tipo social que tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza
la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables. La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también varía, y la correlación puede ser positiva o negativa. Correlacional. Voy a tratar de explicártelo de manera muy sencilla. Un estudio es correlacional cuando las explicaciones o las causas que dan ya están como muy trilladas o muy, dirían, choteadas o muy repetidas. Entonces se me ocurre relacionar mi problema o mi tema con una causa externa, o sea, es decir, externa porque no la han definido los investigadores como parte de ese problema. Entonces, si yo tomo esa causa externa y la relaciono, estoy haciendo una investigación correlacional. En la investigación correlacional no existe una variable dependiente y una variable independiente, solamente existe una variable 1 y una variable 2. ¿Por qué? Porque las dos variables son iguales. Entonces, pues la mayoría de investigaciones hoy en día están en estudios exploratorios y correlacionales. Difícilmente vamos a tener un estudio descriptivo o explicativo, pero sí los hay, y los famosos garbancitos de a libra, como les dicen diversos actores del mundo académico. Espero que con esto te haya quedado un poquito más claro los tipos de estudios o tipos de investigaciones, porque eso tratamos de esclarecer aquí. Pues yo te agradezco y te invito a que empieces a desarrollar tus objetivos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.